5 de la tarde, 27 minutos. Siempre yo lo miraba en la televisión y decía, pero este tipo se debe perder cumpleaños de la familia, se debe perder comida con los amigos, se debe perder reuniones familiares, todo por estar todos los días de lunes a viernes frente a la pantalla informando a la gente. Sí, es así. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está Jorge Traverso? ¿Por qué? ¡Jorge! ¿Porquito? Jorgito, ¿no? Algunos te dicen Jorgito. Sí, claro. Y se corresponde. Ahora, corresponde. Sí, claro. Vos sos consciente que tenés una de las voces más características de los medios de comunicación de nuestro país, ¿no? Hoy no. Hoy no, porque la garganta está bastante complicada hoy, ¿eh? Bueno, no, pero sí, claro que sí. escucho, Muchos años, radio, claro, televisión. Te escucho y estoy esperando la noticia. Y bueno, y yo qué sé, de pronto la noticia la provocamos aquí. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Qué sentís cuando escuchás esta música? Siento que la vida pasa y Sí. que allá atrás hubo, digamos que momentos muy lindos, momentos muy tensionados, momentos Sí. de mucho trabajo, momentos de satisfacción, y compañeros, ¿no? Lo identificás con algunos rostros. Es que no debe ser fácil transmitir noticias, algunas de las peores. De eso vamos a hablar luego, ¿no? Sí. Cuando comencemos la entrevista, porque no estamos en la entrevista ahora, Jorge Traverso. Ah, ¿todavía no? Es una especie de precalentamiento porque a nosotros nos interesa saber cómo viene el entrevistado, porque a veces que el entrevistado viene cansado, Sí. de mala gana, no tiene más remedio que venir, Sí. acepta, entonces... Nada de eso, ¿eh? Bueno, nada de eso. por eso. El martirio empieza después. Está pensado para después. ¿Te puedo pedir algo antes de empezar la entrevista? Sí. ¿Me decís esa frase que todos estamos esperando? El martirio empieza después. Te repetí la frase que Bien, decía. pero ¿cuál es la frase que estamos todos esperando? Así está el mundo, amigos. ¡Claro! El mundo está loco, ¿eh? Está muy loco. El mundo está loco. Y Uruguay también. Hoy estábamos hablando con la audiencia de una noticia genial. No genial, asombrosa. Que ya no asombra porque acá pasa de todo. Un recluso que era atendido en el Maciel ató una sábana a la ventana y se escapó de la policía. Sí, qué maravilla. ¿eh? ¿Te tocó alguna vez escaparte de algún lado sin que No, nadie te vea? Pero además uno piensa en la cárcel Sí. y piensa en un lugar donde no se va a escapar jamás, que Claro, va a estar ahí, ¿no? es cierto. Este estaba en el Maciel. Sí, el otro estaba en la jefatura. Claro, el otro estaba en la jefatura. Sí. ¿Nunca te pasó de tener que escaparte sin que nadie te vea de algún lugar? ¿O de borrarte de algún evento? Imagino que también debes haber tenido... Sí, Claro, eso pasa, sí. ¿verdad? Cuando se prolonga algo y uno tiene un compromiso al otro día. Sí, o por ejemplo, estando en el informativo, ¿no? Estando Sí. en la televisión. Tantos años, tanto tiempo. En algún momento debes haber dicho, uy, no, aguántenme, decile a vos que me voy al baño, no puedo más. Sí, pasó, claro, y pasa. Claro. Claro, uno se enferma a pesar de que sonríe. Sí. A uno le duele la muela a Sí. pesar de que sonríe. ¿Hiciste así el informativo con algún dolor jodido? Quizás Sí. hasta de pérdidas familiares, ¿no? Sí, ¿También? sí, claro. Siempre pasa porque fue un periodo muy grande. Fueron 23 años, Peti. Claro. Ahí pasaron muchas cosas. Yo hice el programa con apendicitis, la radio, Malos Pensamientos. ¿Qué te parece? Terminé y me fui a operar. Sí. No ¿Qué te parece? Ojo, no sabía que tenía apendicitis. Sí, Me agarró el pero te cirujano. sentías mal. Me sentía, estaba verde y amarillo, parecía la bandera de Brasil. Sí. No podía más del dolor y el médico me vio y me dijo, esto es un malestar digestivo. Y yo seguía las horas, no podía más. Me fui al médico, terminé el programa y me fui directamente al mutualista, me apretó acá el cirujano y me dice, pum, apendicitis. Te opero. Qué animal, ¿eh? Sí, Qué animal. el cirujano. Pero es verdad, ¿eh? Sí, que es verdad eso, porque todo lo que dijiste es verdad. Al principio también es verdad que todos nosotros, todos en general, no somos los únicos. Uno piensa en los enfermeros, en la policía, ¿verdad? En esos servicios súper especiales, pero ha perdido cosas muy importantes. Y
Sobre todo en lo que tiene que ver con lo familiar, con lo, ¿Qué fue lo con más, lo más cercano. ahí está, lo más importante que perdiste por estar frente a la pantalla un día cualquiera? Bueno, pegar muchos faltazos. En el caso de mis 4 hijos... La fiesta de fin de año, ¿no? A fiesta de fin de año, todo ese tipo de cosas. Cumpleaños. Sí, a veces cumpleaños, exactamente, sí. Ser como una persona que tenía una vida ajena a la que todos los demás podían tener. Es más, los hijos lo veían en los cumpleaños y decían, mirá, el de la tele vino. Sí, sí, exacto. ¿De quién será pariente? Sí. Sí, claro. ¡Soy tu padre! ¡I'm your father! Claro. Es brutal. Está buena esa, Sí. Peti, está buena. También hablábamos con la audiencia de la canción de Cuna Perfecta. Se hizo una investigación. Viste que hoy la gente hace... Investigaciones en el mundo, de todo, sí. tipo. La canción One de YouTube, que es la canción que estamos escuchando, es la canción de Cuna Perfecta. Se hizo en la Universidad de Durham, esta investigación. Mirá qué linda canción. ¿La conocías? Te la Sí. recomiendo para hoy en la noche. Sí. Si no te podés dormir, pones One de No, YouTube. soy de buen sueño. ¿Sí? Sí, porque leo o veo televisión o algo. Sí, sí. Hasta el momento que me llega el sueño. Ajá. Entonces, carezco de esa sensación de inseguridad de si el sueño va a llegar. Es espléndida, ¿eh? Divina. A propósito, hablabas de 4 hijos. ¿Qué canciones le cantabas? Yo. Sí, para dormir. Y bueno, la despedida de los asaltantes, ese tipo de No, cosas. esas en noviembre. Sí, los de la barra de la Colombes, ¿viste? La banda del parque. Claro. Ese tipo de cosas. Bueno, está bien. Sí. No, en general también esa es una experiencia que uno ha perdido. Porque y te mirá perdi- que los hijos lo Te sienten, te perdías acostar a tus... Sí, claro, porque los chicos se acuestan temprano, 9, 9 y media. Sí, y Claro. comprendés además, Peti, que los hijos muchas veces no les gusta lo que su papá le está haciendo, porque A ver. de alguna manera lo que está haciendo los está separando de un poco de ellos. Sí, sí. No tenés la hora para ir a tomar de repente un cenar. un chocolate al shopping, exactamente. Sí, Llegas tarde, empezás temprano, es muy absorbente. Repito que esto no es un reproche. No, ni una demanda de No, cosas que te da es una además realidad. satisfacciones extraordinarias que no te da otro tipo de actividad. Pero que hay otras actividades que son muy sacrificadas también, ¿verdad? Pero una característica es esa que tú señalás. Y los hijos de alguna manera, con el tiempo, te lo hacen saber, ¿sabes? Que no comprendían demasiado de esa situación. Hasta que van creciendo y se van dando cuenta que la vida tiene 2 cosas. Jaime Barilco, recuerdo que un argentino que falleció hace algún tiempo, pero que se leía muchísimo en el Uruguay, señalaba que una cosa era un padre que estaba trabajando fuera de la casa y otra cosa era un padre que estaba fuera de la casa. Y yo creo que los hijos después, de alguna manera, llegan a interpretar, llegan a comprender cuando tienen edad de compromisos y responsabilidades y cuando hay que hacer las cosas bien, que bueno, lo que estaba haciendo papá era realmente era trabajar. Claro. Y esta es una actividad muy absorbente, mucho más absorbente de lo que la gente cree. Cristina Morán contaba una vez que estaba parada, por ejemplo, en un almacén, creo, y entró una señora y le dijo: ¿cómo le va, Cristina? Qué lindo verla. Dice, qué bueno, usted aquí, qué fácil lo suyo. Ah, sí, es fácil, le dijo Cristina. Bueno, ¿por qué no lo hace usted? Hágalo usted. Sí, hay una caracterización que a veces tenemos de que las cosas son muy simples y de lo que el trabajo simplemente consiste en lo que se escucha a través de la radio o lo que se ve en la pantalla del televisor. Pero hay mucho fuego detrás, ¿no? Claro, es como el futbolista, jugará 90 minutos, pero tiene que entrenar todos los días. Por supuesto, tiene que entrenar todos los días, tenés que comer. Comer, claro. Sí, porque no es conveniente tener el estómago lleno, por ejemplo, al salir al aire. Si tomás Para, ¿no se puede tener el estómago lleno saliendo al aire? Sí. Esto es la primera... Muchachos, ¿por qué me hacen comer como como? Sí. ¿En serio?
Está bien. A partir de tampoco mañana. hambre, tampoco sin apetito. Sí. Ajá. El estómago satisfecho. Sí, sí. ¿Eh? Sí, porque, la bebida sin gas. Claro, porque repetís. Exactamente. Claro. 4 delincuentes. Sí, sí. Queda feo, ¿no? 5 heridos. Sí. No es fácil. Queda mal, Petty, queda mal. Claro, tenés razón. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Ah, pero todavía no estamos hablando. No. Sí, tenés razón. Comenzamos con la entrevista, por favor. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. La entrevista de la semana es presentada por Crédito de Valor. Solicita el préstamo a tu medida al 0800 23 38. En Crédito de Valor creemos en vos. La entrevista. Jorge Traverso es Schubert Jorge Pérez Denis, quien nació en Montevideo un 29 de marzo de 1947. Si bien es un importante y premiado periodista uruguayo, como a todos, sus comienzos no fueron sencillos. Pero no te imaginas la cantidad de puertas que golpeé yo. Me acuerdo que Di Candia siempre decía, no encontré nunca un tipo tan fastidioso como vos, porque yo quería hacer periodismo escrito. La entrevista. Schubert comenzó como crítico de cine haciendo crónicas de cine para Cine Club del Uruguay, donde ganó un concurso sobre Ingmar Bergman por el año 70. La nota había que presentarla con seudónimo y eligió Jorge Traverso. El crítico de cine está en el tipo que le gusta el cine, pero que ya no tiene la obligación de ir a ver una película de terror porque hay que comentarla para el día de mañana. La entrevista. Si bien ya había tenido pantalla con Hablemos, el gran salto de su carrera se da en las elecciones de 1989 y posteriormente en 1990 ya al frente de Subrayado junto a Blanca Rodríguez. Fue una experiencia que hizo el canal con esa transmisión y luego nos ratificó como conductores de Subrayado a los 3 meses. La entrevista. Desde 1990 y hasta el 2013 fue conductor de la edición central de Subrayado. Y los uruguayos escuchamos de su voz la presentación de noticias inolvidables de Uruguay y el mundo. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. Fueron procesados sin prisión 4 oficiales de policía por su responsabilidad en los episodios del Hospital Filtro. Falleció hoy el general Libre Sereñi, una de las personalidades políticas más importantes de las últimas décadas. Señores, el pueblo uruguayo le rinde tributo hoy a Mario Benedetti en su último adiós. Ha comenzado una nueva era en Estados Unidos con la asunción de Barack Obama. La entrevista. Durante su carrera tuvo en Blanca Rodríguez una compañera de trabajo con la que entabló una gran amistad, pero sin dejar nunca de discutir y divertirse. A mí me gustaba mucho hacerle enojar a Blanca, porque enojar a Blanca es divertidísima. La entrevista. Como contrafigura siempre estuvo Never Araujo, con quien trabajó, fue socio y hasta familia. Yo, Never, tengo cosas para agradecerle, ¿sabes? Él fue el que me dio la primera oportunidad en un medio visual de comunicación. Finalmente, en el año 2013 no solo dejó el informativo, sino que después de retomar su ciclo de Hablemos también dejó Canal 10. El 20 de diciembre, linda fecha para que te lo digan, me convocaron para ofrecerme un contrato de 3 años, pero con una modificación salarial. Pero las diferencias pasaron de ser económicas, pero además pasaron a lo personal. Hoy en Malos Pensamientos nos visita Jorge Traverso. Y por supuesto, el cierre de la entrevista y del programa ya podemos anticipar cuál debería ser. Nos vamos, amigos, así está el mundo. Hasta mañana, que pasen bien. La entrevista. Sos de 1954. Exacto, buena producción, buen trabajo, ¿eh? Sí. Buen trabajo. Vos sabés que escuchándote dar una información tras otra, Sí. no te digo que se me erizaba la piel, pero Sí. era como... El pelo se te erizaba. Bueno, ya no se me Sí. eriza más. Sí, dale. Pero Dale. era como... imaginarte formando parte de la historia del país, ¿no? Porque el que da la noticia Sí. es de alguna manera el vocero de lo que pasa en el Uruguay.
Y con todas las noticias que estábamos escuchando que diste, es como que te transformás en el... mensajero, el transmisor. El que gritaba, el speaker corner, ¿no? Sí, claro. El que gritaba en la esquina con el diario, ¿no? Exactamente, sí. Es eso, un informativo es eso. Yo lo he hablado en más de una oportunidad y lo he discutido además. Un informativo no te informa, sino que te anuncia todos los episodios que han pasado a lo largo de las últimas horas. Es como un repaso, un recorrido que te va de alguna manera ubicando en lo que fue el día, ese día. Para estar informado, uno tiene que leer, escuchar opiniones, tener criterios, no hablar según lo que dice la tribuna, todo ese tipo de cosas. Jorge, ¿perdiste a tu papá muy joven, muy de chico? Sí, mi padre, no solamente que lo perdí de muy joven, sino que tuvo una enfermedad que durante 4 años lo mantuvo en el filo de entre la vida y la muerte. Yo era muy joven, estaba saliendo de la adolescencia. Cuando se enfermó era adolescente y cuando murió ya había pasado a ser hombre, y si no lo era, ahí me convertí en hombre. Ahí está, exactamente. Una hepatitis. Una hepatitis, no existía la fibroscopía en ese momento, y entonces se confundió con una hernia y bueno, todo desencadenó en una historia en una trágica. Enfermedad progresiva que realmente lo hizo vivir 4 años debido al desvelo, sobre todo de mi madre, del trabajo de mi madre en ese tiempo, los cuidados, y la atención médica que en ese momento se tenía, pero los exámenes clínicos y todo eso no existían como existía hoy. Poco después que falleció mi padre, trajeron el primer fibroscopio, lo trajo, creo que fue el Sanatorio Italiano, pero no existía en ese momento. Si hubiera existido, de repente, si hubiera sido distinta la situación, el tratamiento, todo. ¿Y qué querían tus padres que fueras vos de grande? Mis padres eran de una familia humilde, clase media-baja, y lo que querían era que estuviera mejor que ellos, como los inmigrantes, vos sabés de eso. Claro que sí. Entonces eran de los padres que querían que el hijo no pasara por los esfuerzos, los trabajos, las dificultades de llegar a fin de mes. ¿Eran uruguayos tus papás? Sí, por supuesto, uruguayos, sí. Pero con una historia europea. Los dos del interior. No, los dos del interior. Pero es que en el Uruguay se pensaba así en ese momento, y se tenía la convicción esa. Yo crecía en un Uruguay donde la gente mayor sabía que los jóvenes que estudiaran y que se aplicaran y que fueran respaldados para estudiar, iban a tener un futuro mejor, cosa que hoy no pasa. Hoy mucha gente se recibe y tiene dificultades para conseguir trabajo, y si no, se va. Bueno, pero también sucede, creo yo, de acuerdo a lo que vos decís, algo que antes sucedía, hoy no sucede. Sí. Que los padres no quieren que los hijos estén mejor. A ver, no estoy hablando a grandes rasgos, no quiero generalizar. Claro. Pero como hoy, como que los padres no se preocupan tanto de los hijos como se preocupaban nuestros padres, ¿no? Bueno, yo creo que las horas que dispensaban nuestros padres a nosotros, seguramente los padres hoy no dispensamos a los hijos, pero tal vez porque vivimos en un mundo distinto también. Más dinámico. También hay despreocupación, por supuesto. Hay chicos que son abandonados, aún estando en la misma casa. ¿Te acordás alguna de las frases célebres de tu papá o alguno de sus consejos? Sí, me acuerdo de 2 o 3 consejos o 2 o 3 cosas que él me decía. Cuando estés trabajando o estés afirmado en algo, siempre tenés proyectos por las dudas, para más adelante. La otra que me decía era
que cuando tuviera un problema, me pusiera en la peor posición. Que ese problema, es decir, llevarlo a un extremo, claro. al extremo negativo. Que todo lo demás iba a ser mejor de ese problema. Y también me decía que las personas que no son agradecidas no son buenas personas. Pero que no me decía otro tipo de cosas así, que el agradecimiento es una cosa muy importante, pero hay otras cosas muy importantes también en la vida de las personas, ¿no? Que las hacen buenas personas. Él me hablaba del agradecimiento. Y es cierto, ¿eh? Sí, total. Es cierto, con total. los años uno se da cuenta de eso. Sí, ¿no? absolutamente. Uno quizás siendo joven no se da cuenta de la importancia del agradecimiento en lo macro, ¿no? Claro. En lo que significa, ¿no? Claro. Va más allá de una frase o va más allá de un agradecimiento formal, ¿no? Claro. Pero además, la frustración de que un padre se te muera cuando es muy joven es que muchas veces a lo largo de la vida tenés ganas de hablar con él. Muchas veces. A mí me pasa. Por ejemplo, yo tengo un gran agradecimiento a mis padres, por ejemplo. Pero a mi madre sí, mi madre vivió, supo quién era, conoció a los nietos. Sí. Pero mi padre no conoció prácticamente nada, ni siquiera a mi primera esposa. Entonces no supo nada de la vida de su hijo. Pero independientemente de eso, que tiene que ver con él, y yo, en muchas oportunidades de la vida, sabiendo cómo él pensaba, siendo un individuo de una instrucción media, porque salió a trabajar de muy joven, porque vino del interior muy joven y empezó a trabajar muy joven también, me hubiera gustado hablar con él, me hubiera aliviado mucho compartir con él algunas cosas que te pasan en la vida, ¿verdad? Claro. ¿Y te descubriste alguna vez como hablando con él o diciendo, uy, tengo que llamar a mi viejo? O... No, eso no. Los recuerdo todos los días a los dos. Eso lo he dicho siempre y en varias oportunidades, y eso es verdad. Yo todos los días pienso en mi madre, pienso en mi padre, pero no porque fueron mi mamá y mi papá, por cómo fueron conmigo, ¿no? Porque uno es quien es gracias a los padres. Exactamente, sí. ¿Eras bueno estudiando? Yo era bueno estudiando con dificultades de conducta. Bien. Me gustaba hacerme el gracioso, el canchero. Sos del 29 de marzo. 29 de marzo. Yo soy del 30. Mira, Ariano. Claro. Exactamente. Problemas de conducta los dos. Sí. Resilientes. Totalmente. Gente que le pegás. Rápidamente nos reconvertimos. Exactamente. Te pegan una piña y te cuentan hasta 10, pero no. Cuando llega a 9, te levantás. ¿Cuál fue la peor travesura o la travesura más loca que hiciste en la época estudiantil? Bueno, ¿escuela o liceo? Yo creo que lo peor que hice fue abrir una pajarera enorme que había en el colegio. Sí, con pájaros, pero pero además una pajarera. ¿De qué colegio estamos hablando? Estamos hablando del Colegio Gran Bretaña. Yo fui los 2 primeros años de escuela, fui allí. Y estaba una pajarera, pero mirá que más alta que este lugar en el cual estamos. Imagino un lugar abierto. Sí, absolutamente, donde los pájaros dormían en la cúpula, por supuesto, y todo ese tipo de cosas. Bueno, a mí se me ocurrió abrir la pajarera y que se escaparan los pájaros. ¿Qué te parece? Free as a bird. Está bien. ¿Sí? Está bien. Eso habla de tu humanismo. Di libertad a los pajaritos. Totalmente. Sí, pero me costó, Sí, ¿te llamaron a tus padres? ¿Qué hiciste? Por supuesto. ¿Sí? Llamaron a mis padres. Bueno, hubo un gran cónclave porque no había antecedentes de algo. Si eso pasara hoy, tu vieja iba a ir a la escuela y le pegaba a trompada a la maestra. Exactamente. Exactamente, le pegaba a la maestra. Claro. Así es. ¿Y siempre estuvo en tu mente las ganas de hacer algo que tenga que ver con el periodismo? ¿Cómo te vinculaste a esto? ¿Eras muy bueno en literatura?
por ejemplo. Sí, yo en el momento del golpe de Estado, Sí. Iba a dar... Tenías 26 años. Más o menos, ahí está. Sí. Estaba en esa edad Sí. en la cual uno está definiendo cosas y puede incorporar todavía Sí, cosas sí. a su vida, ¿verdad? Sí, 19. Y a mí lo que me gustaba concretamente era escribir. Tenían unos cuadernos que había escrito como periodista, copiando un poco y un poco por mí mismo. Cosas mías que mi madre guardó y que me las dio poco antes, unos meses antes de fallecer. Yo había perdido esos cuadernos que son muy, muy valiosos para mí. Sí, el periodismo siempre me gustó. Lo que nunca creí que Petty era que iba a desarrollar una carrera. Lo veía como algo muy difícil, muy complicado, como algo muy lejano. ¿Qué hacía alguien que no tenía antecedentes como para encontrar un lugar? Y bueno... Bueno, ahí te presentaste al concurso sobre Ingmar Bergman. Exactamente, en Cine Club del Uruguay. Sí. Sí. Porque te gustaba el cine. Porque me gustaba el cine, especialmente la crítica de cine, que en ese momento era muy potente en el país. Y bueno, yo hice un trabajo, que lo tengo en casa, se publicó... gané el concurso y ahí me empezaron a pedir críticas, notas para los cuadernos de Cineclub y Cinemateca y Cineclub también. Cineclub simplemente como Cineclub, no en los cuadernos, no en la publicación oficial. Y bueno, y ahí empezó un poquito. Ahí empezó un poquito todo. ¿Recordás alguna película en particular de tu adolescencia que te haya empujado a ser crítico de cine en tus comienzos? A mí me gustan las historias. No hay nada más fascinante que las historias. Claro. Los seres humanos tenemos todos historias y estoy seguro que la persona que se cree más insignificante, con una vida que puede ser rutinaria, que puede ser no muy distinta a las de las demás, que no es atractiva, sin embargo, si empezás a hablar con ella, seguramente tiene una historia que haría silencio para escucharla. Bueno, este programa es digamos, testigo de eso, ¿no? Sí, Todos los días tenemos una historia sí, yo te escucho, exactamente, donde cualquier ser tiene una historia para contarnos y nos atrapa definitivamente, ¿no? Sí, y la gente además confía en ti. Lo extraordinario es que la gente confía en ti, pero no lo digo, no lo digo irónicamente. Claro, lo digo, ¿cómo hace público, verdad? La necesidad de hacer público una situación por la cual atraviesa. Que quizás no cuenta a su familia. Que de pronto es más pudorosa y la oculta al medio ambiente en el cual está. Y es así, vos mismo lo decís, te gustan las historias y todos tenemos historias. Por supuesto. Pero no me nombraste una película. Así una película que te haya enloquecido y... No, la mejor película que yo vi, si vos me preguntás cuál es la película más importante en la historia del cine, que cambió la historia del cine, no soy nada novedoso, sí, exactamente. Fue El Ciudadano de Orson Welles. Pero a mí me gustaban mucho las películas del oeste, por ejemplo. Cuando era chico, cuando era pequeño, sí, es decir, ayer, las películas del oeste me gustaba eso de que existieran héroes que salvaran el mundo, gente que recorriera el oeste de los Estados Unidos, fueran pioneros, dispuestos a tener un destino mejor. La lucha del bien y del mal, porque el bien existe y el mal existe también. No es un sentimiento religioso el que estoy trasladando, es un sentimiento de experiencia. Hay gente bien y hay gente mal. La sensación, estoy hablando del adolescente, la sensación de que en la vida siempre hay un final feliz si lo vas a buscar, si haces los méritos suficientes como para ir a buscarlo. Después comprendés que hay gente que vida... dice que si no es feliz no es final. Exactamente. Pero además comprendés que en la vida no siempre hay finales felices. Hay finales que no son felices. En la vida muchas veces los problemas no tienen solución. Porque no vamos a solucionar este problema. No. Hay problemas que no tienen solución. Y entonces
todo aquello que imaginaba el adolescente, me iba acercando a otro tipo de cine que ya era más adulto, al crecer yo también. ¿Y con el cine te atrapó la radio o la televisión primero? Tuve la primera oportunidad en la radio que Never tenía un programa que se llamaba Punto y Aparte. Estamos hablando de Radio Sarandí. No. Eso fue la última etapa de Never en Carve. De inmediato entró en Sarandí. En vivo y en directo en la mañana. En directo, claro. Ahí está. Después lo que ya estaba haciendo en Cineclub del Uruguay. Y después empecé a escribir por distintos lados. Fui un buscavidas realmente durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué rol importante en tus comienzos jugó Never Araujo, no? Never fue importante, sí, claro que fue importante. Never, además, fue uno de los creadores del estilo de los programas que existen hoy, que es decir, es el programa que antes se llamaba Ómnibus, largo, un programa largo, periodístico, que abarcaba diversos temas, que en momentos difíciles, era momento de la dictadura, era complicado, era muy complicado, donde te pedían los cassettes para escuchar. Ahora, el destino los unió desde todo punto de vista, ¿no? Sí. Profesionalmente, empresarialmente, sí, familiarmente. Sí. Y también los unió, estaba pensando hoy a la mañana, en que tienen los dos, o son responsables los dos, de las frases más emblemáticas de la televisión uruguaya. Vos por un lado con Así está el mundo, amigos, y él por otro lado con No sea nabo, never. Ah, bueno, pero esa no la dijo él. Sí, sí, es cierto. Never fue... fue tan profesional y tan caballero que no le respondió a José Mujica en ese momento. Yo no quisiera introducirme. Una vez me preguntaron qué hubiera hecho yo en Era lo que te iba a preguntar. Circunstancia. Cada cual reacciona como puede reaccionar. Sí, es cierto. O cada cual reacciona con la educación que tiene. Exacto. Yo no justifico, yo creo que los entrevistados deben ser bien atendidos, sí, pero los entrevistados deben ser respetuosos también con los entrevistadores, y no mandarse ese tipo de frase que sabe además que son muy tribuneras, que generan en la tribuna reacciones que luego las observás cuando vas a la estación de servicio o al supermercado. Creo que un periodista, además del nivel de Never, no merecía una frase de ese tipo, ¿no? Se hubiera ido. El Pepe se hubiera ido. Mire si se levanta y se va y le dice, usted, me siento disconforme por el tratamiento que usted me hace. Hubiera sido mucho más impactante. Y hubiera sido, además... Un golpe de efecto mucho más... Más grande, pero además hubiera sido más sincero. Lo otro me parece que fue para la tribunera. Exactamente, sí. Y es muy fácil que a un conductor en televisión o en radio... la gente se le ponga de repente en contra, sobre todo la gente que está a favor, tiene una tendencia favorable al entrevistado, ¿verdad? Mirá cómo le puso al fin, le puso los puntos sobre las CIES, al fin, lo puso en evidencia. No me gustó eso, no me gustó. Bueno, pero vos has entrevistado a figuras... Sí. Mundialmente reconocidas y maravillosas a lo largo de tu trayectoria, sí. Con Hablemos, sobre todo. Sí. Por ejemplo, Pelé. Sí. Pelé fue una linda entrevista, ¿sabes? Que los compañeros que aún están con nosotros y algunos de ellos también trabajando en Canal 10 deben recordar. Pelé tenía una entrevista con nosotros en el edificio Franz Lis, enfrente a Copacabana. Tenía un apartamento espectacular, con cancha de tenis arriba, piscina. Y con Yuya interior, abajo. Y claro. Bueno, sí, seguramente. Lo que hacía más apetecible todo. Sí. Pero pasó una cosa muy extraordinaria en ese momento. Yo no sé si era un campeonato sudamericano que se estaba jugando, la Copa América, no sé qué era lo que... y Pelé tenía que ir a comentar a la televisión. Y vos sabés que cuando vamos a grabar con él hay un apagón.
Claro, ¿no lo viste? ¿Dónde Se está quedó, sí, claro. Era difícil encontrarlo. El tipo no solamente se quedó con nosotros, sino que no, hizo café él, nos sirvió café, llamó por teléfono al canal de televisión que no iba a ir. Recordaba con mucho cariño a varias personas de Montevideo, admiraba mucho a algunos jugadores uruguayos, pero sobre todo como persona se mostró como una persona abierta. Como cualquier mortal, ¿no? Sí. Le pregunté, por ejemplo, sí, pero los brasileros son más abiertos que los argentinos, que son mortales también. Sí. Los brasileros, en general, las veces que yo tuve la experiencia de ir a Brasil, incluso a visitar Globo, que es impresionante, es como Disneylandia, la ciudad de Globo, televisión, es como si los conocieras de hace mucho tiempo, con ese sentimiento de que tienen ganas de que la pases bien, de resolver tus problemas. Hablabas de los argentinos y entrevistaste a Borges. Sí, Borges. Jorge Luis Borges. Sí, Borges, sí. Entrevistaste un montón de argentinos. Sí, claro. Ajá. Borges fue un recuerdo, más de una oportunidad. Fue un recuerdo. Lo que me impresionaba de Borges era que se te acercaba muchísimo. Porque producto de su poca visión. Exactamente. Entonces, era como que trataba de ver si te podía ver. Claro. Me impresionó mucho eso de Borges. Quizás lo que estaba buscando era hacer funcionar sus otros sentidos. Puede ¿no? ser, claro, puede ser. Con la cercanía. Puede ser, Espero que Chávez no se te haya acercado tanto. No, Chávez no. Chávez ¿Lo tuviste entrevistado? En 2 veces a Chávez. En la primera fue cuando me dijo que Sanguinetti era el mejor presidente de América Latina. Era un Chávez. Y después otro Chávez que vino, que estuvo un fin de semana aquí en Montevideo y con el que estuvimos hablando, y ya era el creador del chavismo, ¿no? Ya era otra cosa. Chávez, sin duda, era muy superior a Maduro. Pero iba a tener un final Venezuela probablemente no deseable para un país que fue tan gentil, tan solidario con los uruguayos que en épocas pidieron difíciles. lugar, exactamente, pidieron un lugar donde vivir y trabajar. Cuando veo a los venezolanos aquí en el Uruguay, trato de decir, miren que muchos uruguayos fueron a Venezuela en su momento. Como trato de decirles también, miren que hay cientos de miles de uruguayos trabajando en el exterior. No protesten por si hay 5.000 o 4.000 personas extranjeras que llegaron al país buscando algo. Tenemos muchos uruguayos viviendo en distintos países, ¿no? Y siempre Uruguay fue un país de puertas abiertas. Sí. El Uruguay. El Uruguay. No sé si el uruguayo. El uruguayo. No sé si el uruguayo lo es. Bueno, siempre se ha dicho que el uruguayo era un tipo abierto, cálido, amable. ¿Hemos perdido eso más allá de los valores? Sí, hemos perdido eso. Jorge Lanata me dice siempre que lo veo cuando nos encontramos, porque no tenemos una amistad como para yo irlo a visitar a la casa o él a mi casa, pero cuando lo veo, me dice, mirá que ustedes no son tan bonitos como dicen, Mirá que ustedes tienen una cantidad de cosas. Y no lo dice simplemente porque en su momento hubiesen levantado su programa de televisión aquí en el Uruguay. Lo dice por cómo nos vio. Son menos solidarios de lo que creen, Son menos generosos de lo que creen. Y no tan buenitos. No tan buenitos, sí. Ni limpios. Probablemente quiera decir eso también. Probablemente eso quiera decir. Estar fuera de los medios implica también que te salvás de contar noticias trágicas como lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué al Frente Amplio le cuesta decir que en Venezuela hay una dictadura? Yo no te lo puedo explicar porque es inexplicable. Es inexplicable. Yo creo que los viejos Frente Amplistas, además, tal vez seguramente muchos jóvenes, Frente Amplistas también, admiten y lo dicen,
tienen un pensamiento mucho más abierto, más concreto de la realidad, más material de la realidad. En un país en el cual no existen voces disidentes, porque no pueden existir, donde alguien va a decir, sí, no, pero ¿cómo no? Si hay manifestaciones, claro que hay manifestaciones, pero no hay diarios opositores, canales opositores, no hay libre expresión, hay presos políticos. Exactamente, sí. El Parlamento está en una situación totalmente especial, hay presos políticos, lo han dicho hasta socialistas, lo ha dicho Michelle Bachelet, pero claro, Michelle Bachelet ahora está vendida. Eso es lo que no comprendemos, que el imperio la compró. Antes, cuando era socialista y ganaba las elecciones en Chile y era una buena presidenta y era defensora de los derechos humanos, era una persona de izquierda, pero ahora que dice estas cosas, fue comprada por el imperio. Claro. Eso lo tenemos que entender, fue adquirida por el imperio. Quiero aclarar que está siendo irónico, porque claro. Viste que hoy es tan básico todo que hay que aclarar cuando uno hace ironía, ¿no? Sí, yo tengo realmente deploro que los países estén de alguna manera en la situación que están en Venezuela. Yo creo que la libertad es una de las cosas más importantes que el ser humano puede tener y solo puede comprometerla él mismo, por sí mismo, por algo que le importe. Cuando arrancaste en el periodismo y cuando arrancaste en el informativo allá por los 90, ¿había el periodismo militante que hay hoy oficialista? Bueno, Peti, hubo diarios siempre que respondían a un partido político. Estamos hablando del diario El Día, Partido Colorado, sí. El País, Partido Nacional, sí, La Hora, Partido Comunista, está bien. La República, Frente Amplio. Sí. Pero estoy hablando de, no de empresas, sino de periodistas, comunicadores, que se embanderan libremente con siendo oficialistas. ¿Oficialistas u opositores? No lo había de una manera tan manifiesta como hoy, por lo menos yo no lo recuerdo, ¿no? El periodismo militante no es periodismo, vamos a empezar por ahí. Es propagandismo. Es militancia, es militancia. Es más negocio quizás ser oficialista, ¿no? Oficialistas, sí, a veces sí. Yo creo que sí. Yo creo que, vamos a entendernos, el periodismo tiene personas. El periodismo está ejercido por seres humanos que tienen las mismas características de los otros seres humanos. Y por lo tanto son individuos que pueden ser de alguna forma atraídos por el poder, atraídos por una idea política, atraídos por la cercanía con los grandes personajes que conducen un país. Es decir, eso es de alguna manera lo que explica muchas veces esa militancia. Yo prefiero ser más libre pensador, más abierto, sí. Cuando voto a alguien que me parece que en ese momento es la persona más adecuada para el momento, por sus credenciales. ¿Votaste a por los las tres esperanzas? partidos Sí, claro que sí. Tradicionales. Claro, exactamente, sí, por supuesto. Y por lo tanto, me siento que la política no es el fútbol. Que en el fútbol sí vale que si sos hincha de Peñarol lo seas toda la vida, si sos hincha de Nacional que lo seas toda la vida, o de Rampla, o de Cerro, o de Defensor, de quien sea, pero políticamente no, la política la entiendo de una manera distinta. ¿Qué figura política te ha generado o te genera gran admiración desde el 85 aquí, del Uruguay? Del Uruguay hay varias figuras, Del 85 para aquí, bueno, Wilson era una personalidad, era un personaje fantástico, ¿no? No sé qué hubiera pasado con el país con la conducción de Wilson Ferreira Aldunate, pero hubiera sido una experiencia realmente muy fuerte, ¿no? ¿Hubiera habido dictadura igual? No. ¿No? No. ¿Con Wilson? Sí. ¿Wilson dictador? No, es Wilson presidente. No hubiera. Wilson era
una persona muy atractiva, con ideas muy atractivas, que las trasladaba de una manera muy especial, con un gran carisma. Yo no tuve un conocimiento muy profundo de él, sí, muy amigo de Babina, soy de la hija, pero y de Susana, la señora, pero tenía una relación de... Creo que lo vi o estuve con él un par de veces y nada más, pero me parece una figura muy atractiva. Creo que el primer gobierno de Sanguinetti fue bueno. Sí, más que aceptable. Agarró un país en una condición muy especial y realmente creo que construyó en esos años un gobierno que fue superior al segundo gobierno de Sanguinetti. Lo mismo que pasó con menos. Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. El primer gobierno de Tabaré Vázquez fue muy bueno. Sí. Y el segundo... Sí, ausente. No. Exacto. Muy ausente, un presidente muy ausente. Lo sentí antes incluso de que se... De arrancar. Ya en el momento en que comenzó, me pareció un presidente con escaso poder, no sé por qué. ¿Sanguinetti hizo bien con 83 años volver a la arena política? A mí me parece fantástico, si se siente bien. Hay figuras realmente relevantes en el mundo de la política que con edad contribuyen, y con experiencia y con ideas contribuyen. Yo creo que él fue realmente el que movió el avispero, aunque Talvi recibió mejor votación después. Yo creo que el que movió el avispero dentro del Partido Colorado fue Sanguinetti. Otro que movió el avispero, pero dentro del Partido Nacional, fue Sartori. Sí, Sartori, exactamente. ¿Qué opinión te merece una persona que viene, cae en Uruguay y dice, hola, quiero ser presidente? Bueno, tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo consiste en que alguna gente puede pensar que alguien que no ha tenido militancia hasta ese momento, que no se identificaba con el partido, que no sabía el himno nacional, que no identificaba las fechas patrias, de alguna manera, era un individuo que estaba de más en la vida política. Pero yo de cualquier manera, Petty, creo que todos aquellos que de alguna forma quieren hacer política puedan intervenir de alguna manera. Y que la gente diga sí o no. ¿Tengan la ideología que tengan? No, algunas por supuesto que no. Yo no estoy hablando del nazismo, no estoy hablando de ideas extremas que ya han dado una lección terrible a la historia universal. Está bien, pero dentro de lo que es la democracia... Sí, absolutamente. Los prefiero, los otros días lo dije en una entrevista, los prefiero a la vista que ocultos, ¿sabes? ¿Qué sensación te da Guido Manini Ríos? Me parece que tiene todo el derecho del mundo a ser candidato. Claro que sí, pero... Sí, si la gente lo apoya, la ciudadanía lo apoya, la ciudadanía es la que decide. Claro, pero sentís que tiene que dar todos los días explicaciones que por haber... A veces nos extremamos, ¿no? Por haber utilizado un uniforme. A veces nos extremamos. Le preguntamos demasiadas veces a Pedro Bordaberry sobre su padre. Creo que valía la pena hacerlo y había que hacerlo en el comienzo de su trayecto político, pero que después ya estaba, ¿no? Los hijos no heredan lo que hicieron sus padres. Era un niño. Pedro era un niño que estuvo además en los planes de ser secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional, que fue vigilado ahí en Avenida Suárez y Agraciada, donde vivía la familia. ¿Estás hablando de los Tupamaros? Estoy hablando de los Tupamaros, claro. Los Tupamaros... ¿considerás que son responsables de la dictadura que vivió este país? Yo creo que el caos que el país se sumergió en su momento, en la segunda mitad de la década del 60, sin duda, nos conducía a algo muy feo. Y de alguna manera estaba conectado precisamente con la aparición de un movimiento guerrillero. Vivir esa etapa era vivir una etapa complicada, claro. Muy difícil. Había un hartazgo general de la población. ¿Un hartazgo como el de hoy? No.
No. ¿Hoy sentís que la población tiene cierto hartazgo? Sí, ¿En sí, qué está sentido? cansada. A ver, ¿de qué? Que está decepcionada, está desilusionada. Pienso que esperaba más, concretamente, de un tercer gobierno frente amplista. Pero yo estoy hablando generalizando, no puedo hablar por los frente amplistas, porque yo no soy frente amplista ni dejo de serlo. Como no soy blanco, ni dejo de serlo, ni colorado, ni dejo de serlo. Pero pienso que realmente han pasado cosas que fueron muy fuertes en estos años y que de alguna manera generaron algo así como fueron el trampolín para una decepción. Por ejemplo, el caso Sendik, la corrupción de Sendik. Claro, ese tipo de situaciones. Alur, ANCAP, Pluna. Sí, claro. La regasificadora. Sí, claro, todo ese tipo de situaciones que además se pueden agregar a otras promesas electorales que luego no se cumplió. Como La inseguridad. La inseguridad, los impuestos permanentes. Te dirán, no, pero los impuestos no fueron aumentados. No sé, pero ¿y las tarifas? Y te dicen, te cuentan ahora, no, porque ANCAP tuvo superávit, sí. Tuvo 200 o 20 millones de superávit. ¿A qué costo? ¿Quién paga ese superávit? Y esto no es ser antifrente amplista ni nada por el estilo, es tratar de ser lo más objetivo. Mirá, Peti, lo más difícil en un micrófono y sobre todo para el periodista, cuando el periodista opina, es que muchas veces tenés que hablar, es decir, cumpliendo tu rol, ¿verdad? Siendo sincero con la gente que te escucha o te ve. Pero honesto con uno mismo también. Pero honesto con uno mismo también. Uno puede hablar con total libertad, absoluta libertad, y ser crítico de gente que uno aprecia, y ser elogioso de gente que uno, no te digo que le genera antipatía, pero no siente feeling, no siente acercamiento. Yo estoy hablando en forma objetiva. Y no sé si el Frente Amplio va a perder la elección, ¿eh? Creo que está más comprometido que en otras elecciones, pero no sé si la va a perder. Pero realmente sí pasaron todas esas cosas que tú señalabas, hubo mentiras, creo que fue mal elegida la vicepresidente, la candidata a vicepresidenta. ¿Graciela Villar? Exactamente. ¿Por qué decís que fue mal elegida? Porque no alcanza con ser militante para ser vicepresidente de un país. No alcanza con ser buena persona o haber sido sacrificada. Lo dice Graciela Fernández Meijide, lo dice en la Argentina. Ser madre de un desaparecido no quiere decir que uno sea una buena persona o si es una gran persona para el país. Yo no estoy hablando de la persona de Villar, de ninguna manera estoy hablando. Pero ese tono de insolencia, de enfrentamiento, yo no quisiera que en el Uruguay se trasladara. No quisiera que estuviéramos todos metidos en un gran lío de enfrentados, de gente que se odia por sus ideas o se odia por sus simpatías. ¿Vos creés que se odian realmente sí, o son tribuneros para su tribuna? Me alejo ahora de la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio. Yo creo que hay odio hoy en parte de la sociedad uruguaya, de un lado y del otro. Y dentro de la calle lo veo, en la calle, no en la calle Pou. No. Lo veo en la sociedad. En la ciudad, lo veo fuera de la ciudad, lo veo en las redes sociales, lo veo en los deseos de la gente. Está bien, pero ese odio también lo trasladás a la cúpula máxima de cada partido o dentro del Frente Amplio. No, yo creo que me refiero a que la sociedad tiene cierta grieta como hay en Argentina. Bueno, se dio mucha matraca, ¿no? Se dio mucha manija en su momento, ¿no? Entonces el mensaje que viene de arriba fue equivocado. ¿Fue para tirar más leña al fuego? Y cuando se hablaba, no sé, de los cajetillas de Pocitos, tú de alguna manera no estás creando un aire componedor, ¿verdad? Bueno, pero no solamente allí, A ver. No solamente allí, Peti. También hay del otro lado, no te digo a nivel de dirigentes, porque en este momento no lo estoy recordando, pero hay también
expresiones descalificadoras. Sí, de todos. las hay, exactamente. Claro, pero vos hablabas de Cajetilla de Pocitos haciendo referencia a Mujica. Sí. Pero ayer hablaba María Julia Muñoz de la Universidad Católica. Eso, y hoy inconcebible. Andrade hablaba de que hay una fórmula del British School, Sí. haciendo referencia a la calle y a Talvi, ¿no? Sí, sí. ¿Eso genera una grieta en la sociedad? Yo creo que eso es malo para una sociedad. Yo creo que es muy malo. Yo creo que es muy malo porque es dividirnos. Es crear divisiones. Las divisiones existen aunque nadie diga nada. Eso es verdad. No hace falta remarcarlas. La situación de las personas son distintas. Y a algunas merecidamente les va bien y a otros merecidamente les va mal en la vida. La vida no es una cosa fácil, vivir no es una cosa fácil. Hay injusticia, claro que hay injusticia, en todos los gobiernos hubo injusticia. La inseguridad no empezó ahora, se incrementó ahora. Pero creo que ese tipo de división. Y además, yo le pregunto a María Julia Muñoz, ¿a dónde van los nietos del presidente? ¿Dónde han estudiado? ¿Dónde estudian la mayoría de los hijos de políticos relevantes en nuestro país? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos que dividir? ¿Por qué tenemos que dividir? La división ya existe entre quienes tienen la posibilidad de ir a un lugar privado y a un lugar público. A nadie le gusta pagar. ¿Por qué se irá a lo privado? Porque alguien no está cumpliendo en lo público. A pesar de que mes a mes tenemos que aportar, hacer nuestros aportes, ¿verdad? Es decir, hay una contradicción flagrante y hay una intención incluso, ¿sabes, Peti? Que cuando te dije hace algunos minutos, yo no estoy para nada seguro de que el Frente Amplio no gane la elección, Mirá que no estoy para nada seguro. Pero las afirmaciones así del tipo María Julia Muñoz, ¿sabes qué me hace pensar que ellos, alguno de ellos, por lo menos, piensa que sí van a perder la elección? Es una expresión de despecho. Es como así, ganó porque el juez le regaló 4 penales o lo que sea. No puede ser que nos dejamos dividir. No nos dejemos dividir, ni con voceros del frente, ni con voceros de la oposición. Tampoco en la oposición se pueden decir muchas cosas que de pronto se pueden haber expresado en su momento. O mirar con subestimación a parte de la gente que apoya a la izquierda en el Uruguay. No podemos permitir que de un lado y del otro nos dividan. Ellos a lo único que tienen es a nosotros. Somos nosotros el centro. El pueblo. Están ellos por nosotros. Si no, no estarían de ninguna manera. Entonces, esa división, que la he visto mucho en Argentina, ¿sabes? En términos atroces. La famosa grieta. No, pero uno puede decir grieta. Y puede decir, bueno, sí, fenómeno, es una división, sí, se agarran una trompada de vez en cuando, se relajan en los Martín Fierro. No, es odio. No. Es peor. Es muy pesado. Vivir así es muy pesado. Y yo no lo quiero para el Uruguay. No lo quiero para los que piensan que tienen que gobernar la izquierda, ni para los otros, los de la oposición, que piensan que tienen que gobernar ellos. Somos todos únicos, somos uruguayos, nacimos en este país. No puede ser que traslademos las diferencias que tenemos a tal grado. A lo largo de tus años en la televisión presentando las noticias de Subrayado, compartiste muchos años con Blanca Rodríguez, Sí. que hoy es pareja de Mario Vergara, uno Sí. de los que ha sido precandidato del Frente Amplio. ¿Crees que Blanca Rodríguez seguiría en la televisión si en vez de ser pareja de Mario Vergara fuera pareja de la calle Pou? Yo creo que sí, creo que sí. Porque preguntarte si es ético que Blanca Rodríguez, siendo pareja de un alto dirigente frente amplista, esté presentando las noticias es muy fácil, porque aparte todos consideramos que hay una honestidad intelectual, claro, y un profesionalismo. Y si no te gusta, te vas. Ahí está, perfecto. Pero si hubiese sido, en vez de ser pareja de un frente amplista,
pareja de un colorado o de un blanco. ¿Seguirían las noticias? Yo creo que sí, pienso que sí, quiero pensar que sí. Además, yo lo conversaba, lo hablaba los otros días. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando uno es periodista, como cuando uno es médico o carpintero o cerrajero, Sí. Lo es vocacionalmente. Es una situación, no es fácil. No es una situación fácil dedicarle muchos años de tu vida al periodismo y tener que abandonar por una situación de esa naturaleza. Si es ético o no es ético, cada uno va a responder a esa pregunta. Yo lo que puedo decir es que de Blanca tengo la mejor opinión. La mejor opinión. Fue una compañera excelente, extraordinaria para mí. Entonces... y si yo me hubiera enamorado de Beatriz Argimón, por ejemplo. Bueno. Y Beatriz Argimón se hubiera enamorado de mí. Podías haber puesto Graciela Villar también. Bueno, Graciela Villar. Me enamoro de Graciela Villar. Sí. Me enamoro de Graciela Villar. Sí. Bueno, ejemplos así hay en el mundo. Ahí está, exactamente. Sí. Tengo más de 30 años en el periodismo, ¿verdad? Debo abandonar para lo que he vivido durante mucho tiempo. No es fácil de responder. Ojo, también te podrías haber enamorado de Robert Silva. Claro, perdón, sí. Somos inclusivos. No, absolutamente. Pero es decir, es una situación muy, muy compleja. Pero de cualquier manera, en lo personal... Conociéndola, sí, tenés una palabra. Pero además, el público, la gente, quien ve la televisión a las 7 de la tarde, si no le gusta, se va. Y chau, se va para otro canal y chau. No creo que la descalificación personal sea justa en este caso. Hablábamos de los informativos y hablábamos de la inseguridad. Muchos le echan la culpa a la inseguridad, que en el informativo le dan mucha bola a los policiales durante muchísimos minutos día a día. ¿Crees que el informativo, no importa cuál, o el periodismo es responsable de lo que pasa con la inseguridad? Yo creo que hay mucha noticia policial porque los informativos en televisión son muy largos. Ajá. En Estados Unidos en 30 minutos te cuentan cómo estuvo la jornada en televisión. Y es grande Estados Unidos. 30 minutos. Sí. Y creo que deben pasar algunas cosas más que aquí, ¿verdad? Claro. Estoy hablando en número. Estoy hablando de Estados Unidos como estoy hablando de otros países. Sí. ¿No? Otros países también tienen media hora de duración. Hay una sobredosis de información policial. Ahora, ¿sabes, Piti, que muchas veces la gente que se queja de la información policial, también hay ciudadanos que llaman por teléfono para decirte que diga que en un barrio, en Camino Maldonado y cualquier calle que quieras, o en Pocitos, o donde sea, no pasamos la información de lo que ocurrió ese día. Y si no se pasaba por televisión, la policía no iba. Eso muchas veces lo escuchamos nosotros. No pasaron hoy lo que ocurrió en tal lado. En tono de pedido, ¿verdad? En una buena. En tono de pedido. No sé si sigue ocurriendo. Yo, de cualquier manera, sí, hay hechos policiales que son absolutamente prescindibles, ¿no? Por lo menos para dar categoría o jerarquía. Cajeros automáticos que explotan. No, tampoco dejar que la gente ignore qué es lo que pasa, ¿eh? Claro. Tampoco dejar que la gente ignore que vas por la calle y que de repente te puede pasar algo, o que alguien puede disfrazarse y decir vengo a tomar el consumo de luz a invadirte la casa. No lleguemos a esos extremos. Ajá. ¿Verdad? Por ahí me quedo. Hablando de informaciones, hablando de periodismo y hablando del informativo. Desde el 90 al 2013 estuviste en Subrayado. Sí. ¿Cuáles son las noticias que te erizaron la piel? Dame 3 noticias que realmente te transformaron desde el punto de vista humano. Te tocaron la fibra más íntima desde el punto de vista humano.
La primera, apenas empezamos con Blanca, fue la guerra del Golfo. Claro, en el 91 que bajaron a Saddam Exactamente. Hussein. Esa fue de entrada, porque fue terrible y además la primera guerra que se conoce como la guerra que se vio por televisión. La madre de todas las batallas. Exactamente. En su momento. Sí. Después, una situación que creo no ignorábamos los uruguayos, pero que se formalizó a través de la justicia, fue el pedido allá por el año 97 aproximadamente, creo, que fue en ese momento en que se produjo, de familiares de detenidos desaparecidos por la búsqueda de los restos de sus seres queridos. Eso fue muy removedor. Era muy removedor hablar con algunas de las personas, yo no las conozco a todas, de los familiares. Creo que esa es una deuda que la sociedad en general, sin participar la sociedad de las decisiones, ¿verdad? Pero creo que sí el mundo de quienes han estado de alguna manera ejerciendo el poder aquí en nuestro país está en deuda es con los familiares de los detenidos desaparecidos. No hablo de otras organizaciones. De organizaciones que sí, algunas de ellas son realmente importantes en ese tema. Hay otros que han querido lucrar con ese tema. Yo hablo de la situación. ¿Sentís que hay gente que quiere lucrar con los desaparecidos? Bueno, en algún momento creo que sí, que eso se ha producido y que eso se ha dado. Pero yo no quiero dejar del primer plano lo que más me importa. Es decir, me parecería muy importante que los restos de los detenidos desaparecidos aparecieran por sus familiares. Algunos ya como figuras tan queridas como Luisa Cuesta, ¿verdad? Bueno, llegaron al fin de sus días sin saberlo. Yo le preguntaba a Luisa, le pregunté un día, porque estabas muy sonriente y muy divertida. Así la recordamos con esa imagen. Exacto, estábamos hablando de otra cosa, no de este tema. Y yo le dije, Luisa, ¿cómo hace para estar? Y dice, en la vida hay que aprender por momentos a olvidar, por momentos, decía. Y por momentos refugiarse en otras cosas que existen y están con nosotros y nos deben alegrar la vida, y no podemos ser tan desagradecidos de no expresar esa alegría, a pesar de la tristeza que se pudiera llevar por dentro, ¿no? Lucy Oreburu, otra persona, ¿verdad? Yo lo menciono en general. Estoy mencionando a aquellos con los que tuve un vínculo más cercano, pero creo que los familiares realmente merecen. Te tiro otras noticias y el país también merece, sin dudas. Que la aparezcan. La gente, la sociedad toda, los familiares primero. Sí. Es cierto. Jorge, te tiro otras noticias y que creo que te deben haber movilizado más allá desde el punto de vista periodístico. Sí. 1992, Pablo Goncalves. Esa fue durísima, apareció como un enigma en un comienzo. Triple asesinato. Sí. Parecía propio de un personaje de una novela norteamericana, ¿no? Sí, oscura. Sí, de un poblado del interior de los Estados Unidos. Una historia contada por Truman Capote. El filtro en 1994. Esa fue pesada, Esa fue pesada, esa fue dura también. Fue muy, muy complicada. Y hoy con la visión, yo venía de España en ese momento. Y en España tú hablabas de los etarras. Y cualquier español, franquista, no franquista, ultra de izquierda, de cualquier, te insultaba si señalabas algo a favor de los etarras. ¿Y por qué acá nos ponemos camisetas y banderas no lo sé. que no corresponden? No lo sé. Yo te estoy contando lo que pasaba en España. Y lo que sigue pasando hoy, creo. Yo a España hace años que no voy, pero las veces que fui, mala palabra. Mala palabra. Sí. Los etarras. Sí, exacto. Jorge, estuviste también, o tuviste la necesidad de contar lo que pasó el 11 de septiembre
con las Torres Gemelas. Exacto. ¿Te acordás de ese día? Sí, me acuerdo. Estaba con Lil Betina, estábamos en la radio, eran las 10 de la mañana y poco aquí en Uruguay, 9 y 9 minutos creo en Estados Unidos, 10 y 9 minutos aquí en Uruguay, y estaba el televisor encendido, estábamos pasando de un programa al otro, y estábamos comentando no sé qué cosa, probablemente de la primavera o algo por el estilo con Lil, y de repente vemos en el televisor la imagen de un avión que se estrella contra uno de los edificios de las Torres Gemelas. Y dijimos, qué accidente, qué brutal. Y seguimos viendo, a pesar de que no teníamos audio, no había audio. Claro. Intervenía a veces alguien de la CNN para señalar alguna cosa, pero de que el hecho había ocurrido 9 y 9, o que, la situación era de confusión, etcétera, etcétera. ¿Y te tocó hacer subrayado a la noche, ese día? Para un poquitito. Sí. Y viene el segundo avión. El segundo avión. Y de noche hicimos, sí, subrayado. ¿Sí? ¿Por? El mundo cambió ese día, ¿o no? Sí, cambió, sí. Sí. Estados Unidos ya no es lo mismo. Estados Unidos fue agredido por primera vez en su propio territorio, cosa que nunca había ocurrido. Exactamente. Ese año también sucedió la crisis de Argentina, con Fernando de la Rúa saliendo en helicóptero. Fue un año complicadísimo ese. Fue un año complicadísimo. Un año donde hubo episodios, sucesos que realmente marcaron. Pero como tú decís, el episodio de las Torres Gemelas, el episodio del Pentágono, el episodio en donde murió un uruguayo sobre el cielo de Pensilvania, sí. Sí, cambió el mapa del mundo, cambió. Y la sensación de peligro empezó a darse en todo el mundo, ¿no? ¿Recordás cuál fue la noticia que te generó más alegría contar a lo largo de tantos años de información? Y bueno, seguramente algo que... ¿Sabés que me cuesta de identificar ahora cuál? Incluso aquellas cosas que... Pero sí, también nos sensibilizamos frente a las cosas que de alguna manera tienen que ver con las conquistas personales, frente a la adversidad, gente con capacidades diferentes que de repente tienen llegan a obtener lugares importantes. ¿Te quebraste alguna vez al aire dando alguna noticia? No. ¿No? No, pero sentimos angustia, sí, claro. Se siente. Porque sí. Al presentador de noticias como que uno lo tiene que ver frío, sí. ¿no? No puede opinar un presentador de noticias, ¿no? No, yo creo que alguna opinión la puede dar. Sí. ¿Sabes cuándo la puede dar? Cuando ya ha trazado con el público un conocimiento mutuo. Si bien es cierto, quien conduce un noticiero de ninguna manera conoce a la variedad de públicos que componen la audiencia, de alguna manera hay como una sensación invisible de ida y vuelta entre las dos partes. Y entonces en un cierto momento, cuando la gente te conoce y sabe que de alguna manera te podés permitir, te podés algún permitido podés dar, sí, concretamente. Es muy bueno lo que decís. Y establecer, porque tampoco podemos hacer de los periodistas gente insensible, gente que busca la noticia de cualquier manera. Yo no hubiera contado, por ejemplo, el desembarco de Normandía si me hubiera enterado, si hubiera sido periodista en ese momento, y me hubiera enterado antes de cómo iba a ser el desembarco de Normandía. Yo creo que hay principios importantes que son fundamentales, que es no hacer daño a la sociedad, no generar al país de inconvenientes o involucrarlos en situaciones de crisis. Yo creo que el periodismo está hecho para que las sociedades sean mejores, ¿no? ¿Te tocó en algún momento decir, no, esta noticia, no, que te llamen y decir, no, esta noticia no la des? Eso pasó cuando un secuestro se nos pidió y nosotros dimos la información. Con Blanca lo decidimos en ese momento y con la dirección del informativo, y lo dijimos,
y esa medianoche la persona fue liberada. El tema del secuestro es uno de los temas más complicados para quien ejerce la tarea de la información. ¿Por qué? Porque los familiares, y creo que en todo el mundo esto debe pasar, piensan que si hay información con respecto a que se secuestró o se raptó a una persona, si trasciende la información compromete más a la persona secuestrada. Sin embargo, a mí me hizo muy bien tener una vez la palabra de alguien que trabajaba en el FBI, que vino a Montevideo, yo no recuerdo el nombre, él vive en Tampa, o vivía en Tampa, si sigue existiendo, ¿verdad? Era una persona de unos 60 años, se había jubilado y había venido a dar una charla a la policía aquí en Uruguay. Él dijo que, bueno, puso los 3 o 4 casos más difíciles para una policía del mundo resolver. Está el espionaje, el terrorismo, y el secuestro, incluyó el secuestro. Y señaló, y yo le pregunté, ¿y qué es lo más importante para resolver una situación de secuestro? Las inmediatas 24 horas. Informar inmediatamente. Que la gente esté con los ojos abiertos para ver si hay algo sospechoso cercano. Después de las 24 horas, después que enterraron a la persona secuestrada, ahí ya toda la tarea es más ardua. Es decir, hay como una doble visión. Sí. Y con Blanca recuerdo que nos dio mucha satisfacción eso de que esa misma medianoche que dimos la información, esa persona fuera liberada. Sí. Y esa persona tal vez te esté escuchando en estos momentos porque vive y porque además es una persona de mucha actividad, ¿no? Uno se siente reconfortado con el trabajo, ¿no? Cuando suceden esas cosas. Sí. Yo debo agradecerle a Raúl Ronzoni, otro periodista que escribió varios libros, pero escribió un libro sobre casos policiales específicos y de qué manera se resolvieron. Y él establecía en ese libro que había sido fundamental que nosotros diéramos la noticia para que esa persona fuera liberada. No sé si fue así, pero entendimos en ese momento que era lo mejor. Sin embargo, la familia no, a la familia no le gustó absolutamente nada y nos lo hizo saber. Bien. Pero por suerte hubo un final feliz. Exactamente. A ver, ¿consideras que, hablando de finales felices, fue una feliz idea la de Sotelo o la de Botero, periodistas reconocidos, comunicadores, con un prestigio y una trayectoria reconocida, dedicarse a la política? Es una idea feliz en el sentido de que si lo hicieron porque querían. Era algo genuino. Y siempre es bueno que la gente haga lo que quiere hacer. Yo no de ninguna manera lo juzgo como algo negativo, lo juzgo como algo positivo que hayan salido y hayan dicho nos dedicamos a la política y bajo este paraguas. Me parece bien que si ellos establecieron ese punto, me parece bien. Se alejaron del periodismo, ¿no? A eso voy. Claro. Si no logran el lugar que quieren en la política, ¿pueden volver al periodismo? Bueno, la experiencia internacional dice que sí. Ben Bradley, que fue quien dirigía el Washington Post en el momento del Watergate, fue asesor de Kennedy. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Es otra manera de entender las cosas. El próximo 1 de octubre hay debate en televisión. Sí. ¿El debate en televisión es un show o es algo que aporta a la sociedad? Yo tengo dudas. Tengo dudas de que...
propósito de que señalaba recién, ¿no? El caso de Estados Unidos, bueno, hay un caso muy recurrido que muchas veces se dice que es el caso del primer gran debate a nivel universal que hubo en televisión, que fue el de Kennedy y de Richard Nixon. Ganó Kennedy en la opinión pública, y según muchos ganó la elección a partir de ese momento, de ese debate. Está en Netflix, sí. Hay una historia muy buena, no recuerdo ahora cómo es. Sí, fue el primer debate que se hizo en televisión y Nixon llegó en un momento de mucho cansancio, no se preocupó, no se dio cuenta de lo importante que era la imagen. Y Kennedy sí. Kennedy era una persona con la cual yo simpatizaba, ¿no? Pero recuerdo que lo que ocurrió en ese momento es que quienes vieron televisión, bueno, Kennedy ganó con holgura. Con luces. Sí. Ahora, quienes no vieron televisión, quienes escucharon radio, ganó Nixon. Entonces tengo temor muchas veces que la imagen, eso tan poderoso que existe hoy, no se engañe. Que la imagen que parece que es más importante que el ser. No que el contenido. Sí, exactamente. No, Peti, vos no sos, vos sos imagen, vos sos otra cosa. No, lo tuyo, lo profundo es otra cosa. Que eso nos entrampe. De cualquier manera, creo que hay que celebrarlo, creo que hay que felicitar a quienes lograron este debate. Pienso que sería lo justo sería que fueran más de uno. Es decir, ¿más de uno quiénes? Entre quienes concretamente vayan a debatir. Es decir, si el debate es... No quiero excluir a Talvi de ninguna manera, pero pensemos en el imaginario. Sí. El debate va a ser entre el señor Martínez, el ingeniero Martínez, y la calle Pou. No, un solo debate no. Vamos a hacer 3 o 4, como se hacen en los Estados Unidos o en otros países. No, con uno no alcanza. No, vamos a hacer 3 o 4. Y vamos a organizarlo muy bien. Creo que está muy bien organizado el que se va a efectuar aquí en Uruguay. ¿Y te imaginas que sería mejor tener uno entre Martínez, la calle Pou y Talvi, los tres? Sí, como en Estados Unidos? Claro. ¿Con las preguntas ya de antemano o te gustaría...? Los temas. Temas, no preguntas y nada de revisar hojitas. No, en absoluto. Yo cuando hice algún debate, que no fue presidencial, por supuesto, porque llegué en el momento de la sequía, pero sí debates que tenían que ver, por ejemplo, con los partidos y las ideas de los partidos, en general lo que hablábamos era lo siguiente, las bases eran los siguientes. Los temas que se iban a tratar, quién iba a contestar primero y quién iba a contestar último. Eso es por sorteo. Eso en general por sorteo. Pero hay algo mejor que el sorteo. A ver. Sí, si haces 6 bloques, que sean 3 y 3, ¿viste? Perfecto. Que sean 3 y 3. Se hablaba de que, conocidos los temas, no se formulaban las preguntas. Y se hablaba también de la posibilidad de concederle minutos a cada uno de los entrevistados, a cada uno de los debatientes, para que expresaran cosas que de pronto no habían aparecido a lo largo del programa y que ellos consideraran que eran importantes. Perfecto. Porque uno puede hacer un cuestionario intenso, pero de repente olvida cosas que el candidato quiere hablar, quiere hacer alusión a ellas. Y esas eran 4 cosas y después el manejo del tiempo, ¿no? Que es lo más difícil. Claro. Y lo más difícil... lo más difícil para los candidatos, resumir en 3 minutos algo tan importante. El tema del tiempo es lo más difícil incluso para el que conduce. Y también acá en la radio y en este momento. Claro. Porque si fuera por mí, yo sigo hasta las 10 de la noche hablando. Y entonces... ¡Pausa! Luego de la pausa... Vamos a seguir hablando con Jorge Traverso, la parte más lúdica. Nos va a contar, porque no quiero dejar pasar esto por alto, la discusión que tuvo con Gasalla
por los extraterrestres. Oh. ¿Eh? Sí. ¡Una locura! Vemos. Vemos y hablemos. Luego de la pausa, Jorge Traverso jugando a una palabra sin paso, hablando de Gasalla. Y hay que apurarse porque se viene el informativo. ¿Qué canal vas a...? Leemos Twitter nosotros. Leemos Twitter, nos informamos por Twitter. Sí. Qué bueno el servicio del té, ¿eh? Es lo mejor que tiene esta radio. Ahí está. Organizar una reunión con... Siento malos pensamientos en la calle. Siento malos pensamientos en mi mente. Siento malos pensamientos en la calle. Siento malos pensamientos en mi mente. 7 minutos, van de las 7. No te vas a olvidar de esta, me escriben. ¿Eh? ¿Quién te escribe? Un amigo me dice, no te vas a olvidar de esta. El Peti A ver. te hizo sentar en la silla eléctrica. No le tengas confianza, cuídate. Bueno, pero desenchufada. Sí. La silla eléctrica es... Por ahora... La silla eléctrica desenchufada. Por ahora vamos bien. ¿Qué pasó con Gasalla y esa discusión de los extraterrestres? Pues sabés que no fue de los extraterrestres, ¿No? fue otra A cosa. ver. No, Gasalla, me acuerdo que vino a Montevideo hace mucho, ¿no? Sí, Muy talentoso, ¿eh? claro. Sí, es un artista de primer nivel. Y entonces tenía función en la noche y no quiso grabar en la tarde, y quienes le acompañaban hizo grabar el programa de mañana. Vino con un humor terrible. Un humor terrible. Y contestaba cortito, ¿viste? Monosílabo. Sí, cuando la gente ves que está incómoda y que te quiere tirar desprecio, independientemente de que contaba alguna cosa. Gasalla, ¿sabes qué fue? Estudiante de odontología. ¿Vos lo ubicás a Gasalla como dentista? No. No, te puede doler todo Sí. si vas al odontólogo Gasalla. Entonces contaba que él se hizo actor, pero de alguna manera ocultándoselo a la familia. Y hasta que un día le preguntó al padre, que era el que más se oponía, ¿por qué no quería que él fuera actor? Y el padre le dijo, porque son todos degenerados. Y Gasalla dijo, y papá tenía razón. Somos todos degenerados, pero somos buenos. La discusión con Gasalla fue porque estaba de muy mal carácter y entonces quería hacer una entrevista mucho más corta de la que originalmente habíamos establecido. Esa fue la discusión. Pero estaba de muy mal humor, ¿no? Talentosísimo, yo lo admiro muchísimo a Gasalla. Jorge Traverso, vamos a ingresar en una sección atrapante. No me digas. Que te va a permitir expresarte con rapidez si es que estás dispuesto. Y si no Sí. estás dispuesto, también. Y bueno, y entonces vamos a ver qué pasa. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Jorge Traverso, ingresamos en una palabra. Yo te voy a tirar nombres, te voy a tirar palabras, situaciones y vos tenés que asociar lo que yo te tiro con una sola palabra. A ver qué pasa. Vamos. El cine, Extraordinario. subrayado, Un buen recuerdo.
Radio Sarandí. Muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo, son 3 palabras. Ah. Sí. Recuerdo. Sí. Afecto. Afecto, bien. Nuevo Tiempo. Afecto. El periodismo. Vocación. Never Araujo. Gran profesional, quiero decir, pero no me surge en este momento. Profesionalísimo. Ahí va. Blanca Rodríguez. También. También, que es una palabra sola también. Nano Fole. Loquísimo. Diego Vázquez Melo. Simpatiquísimo. ANCAP. Agujero. Pluna. Agujero. Raúl Sendic. Cráter. La justicia uruguaya. Lenta. Las cárceles en Uruguay. Deplorables. La educación en Uruguay. Insuficiente. Las elecciones que se vienen. Incertidumbre. Wilson Ferreira Aldunate. Líder. Liber Seregni. Líder también. José Mujica. Personaje. Danilo Astori. Economista. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Creo que lo vamos a recordar fundamentalmente por su tarea profesional. Estoy buscando la palabra. Sí. Médico. Bueno. Bonomi. Injustificable. Julio María Sanguinetti. Talentoso. Ernesto Talvi. Talentoso. La Calle Herrera. Interesante. La Calle Pou. Quise decir la calle Pou, interesante. Ah. La calle Herrera, con los blancos vivíamos mejor, decían, ¿no? Sí. Interesante, dale. Bien. Jorge Valle. Insustituible. Graciela Villar. Clown. Daniel Martínez. ¿Cómo se dice cuando uno genera esperanza a mucha gente? Eso quiero decir, genera esperanza a mucha gente. Bueno, esperanza. En otras no, sí. En otras no. MLN Tupamaros. Es una palabra también. No me gusta nada, no me gusta, no. Paso. Está bien, dale. Maduro. ¡Ah! Está muy verde. Sí. Dictador. Cristina Fernández de Kirchner. Personaje. Lula. Personaje. Macri. Blando. Fidel Castro. Personaje. Che Guevara. Personaje y pico. Edgardo Novik. Edgardo Novik. Voluntarioso. Manini Ríos. Voluntarioso. Jorge Traverso. Voluntarioso, sí. Bien. Divertido. Estuvo divertido. No es fácil resumir todo en una palabra. Sí, no, por supuesto, y de pronto uno lo escucha de vuelta y cambiaría la calificación que de alguna manera utilizó, ¿no? Bueno, espero que no te equivoques en la que viene. ¿Por qué? Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Hola, Jorge Traverso, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Peti? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hasta ahora, porque se viene el sí no paso. Ajá. Yo le voy a tirar preguntas y usted va a tener que responder sí, no
paso. Bien. Pero el paso solo en 2 oportunidades lo puede utilizar, ¿eh? Ajá, qué bueno. Cuide sus pasos. Sí. ¿Listo? Dale. ¿Le pone incómodo ser el entrevistado y no el entrevistador? No. ¿Extraña no estar al aire? No. ¿Los presentadores de hoy en día logran el nivel de presencia y credibilidad que tenían Jorge Traverso o Never Araujo? Paso. Bueno, entonces le queda un paso solo. Un paso solo, sí. ¿Con Never Araujo tenían una rivalidad laboral permanente? No. ¿Usted y Blanca fueron la mejor pareja de presentadores de informativo del Uruguay? Me cuesta responder cuando estoy involucrado. Jugate. Bueno, Sí. sí, está claro. ¿Que Blanca Rodríguez sea pareja de Vergara le perjudica su credibilidad como periodista? No. ¿Un periodista debe decir a quién vota? No. ¿Los informativos abusan del tiempo que destinan a la noticia policial? Sí. 2 horas de informativo es demasiado. Sí. El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo en una entrevista que a los presentadores le escriben lo que tienen que decir por intereses políticos de los medios. ¿Cree que esto es así? Entre sí, no, como ni o so. No. Puede haber algún caso. O Puede paso. haber no, pero no quiero gastar el otro paso. Entonces juéguesela. ¿Sí? No. No, a ver, yo me pongo de abogado del diablo. Sí. Si hubiese sido no, usted hubiese dicho no de primera. Sí. Y si hubiera sido así también, Petty. Bueno, entonces se la repito. El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo en una entrevista que a los presentadores le escriben lo que tiene que decir por intereses políticos de los medios. ¿Cree que esto es así? No. Bien. ¿A usted le escribían lo que tenía que decir? Teleprompter utilizábamos, pero muchas veces era nuestro. Entonces, ahí no. No, dale. Bien. ¿Se hace política desde el informativo? Siempre, sí. ¿Tuvo que levantar alguna información y no poner las imágenes al aire a pedido de algún político alguna vez? No. ¿Le hubiera gustado poder opinar en el informativo más de lo que opinaba? Sí. El profe Ricardo Piñeroa salió a militar por el Frente Amplio. Si un periodista milita por un partido, ¿debe renunciar al periodismo? Sí. ¿Algún partido político le ofreció hacer política? No. A Arellano lo echaron de Telenoche por poner al aire una represión en el entorno del Palacio Legislativo durante el gobierno de Lacalle. ¿Alguna vez vivió un episodio similar que pusiera en riesgo su trabajo? No. Las cifras oficiales hablan de un récord de muertes y rapiñas. ¿Para solucionar el tema seguridad tiene que ganar la oposición? Tenía razón mi amigo, el que me mandó el mensaje. ¿Por qué? Estoy sintiendo una corriente eléctrica. No es en una la silla eléctrica esto. A ver, ¿cómo es la pregunta? Las cifras oficiales hablan de... ¿Se lo leo tipo informativo? Bueno, no, estoy pensando. Las cifras oficiales hablan de un récord de muertes y rapiñas. Para solucionar el tema seguridad, ¿tiene que ganar la oposición? No tiene que seguir los mismos que hoy actúan en seguridad. Sí. Bien. ¿Cabildo Abierto le va a robar muchos votos a los partidos tradicionales? Algunos. Falta. Petty, acá falta algo en el medio. Paso. No, pero el paso no lo quiero usar. No. Me encanta. Sí. ¿Cabildo Abierto le va a robar muchos votos a los partidos tradicionales? No. ¿Manini Ríos es el Bolsonaro uruguayo? No. ¿Alguna vez sintió que su opinión fue demasiado jugada al punto de arrepentirse de lo que dijo? No. ¿La llegada al poder del Frente Amplio hizo que mucha gente de izquierda se enriqueciera por amiguismo? Sí. ¿El PIT-CNT opera políticamente contra los partidos tradicionales? Sí. Si gana la calle Pou, ¿el PIT-CNT le va a trancar el país pensando en el retorno del Frente Amplio? No. ¿Los movimientos feministas están demasiado agresivos? Sí. ¿Maduro es un dictador? Sí. ¿El Twitter le hace creer a la gente que por tener seguidores y likes o me gusta
¿Uno es periodista? Sí. Leonardo Abercorn destapó lo de los tribunales de honor y dejó mal parado al presidente y a su secretario Toma. ¿Cree que desde el gobierno le van a pasar factura en algún momento? No. ¿El senador Leonardo de León, por su conducta en Alur, debería haber sido procesado como Sendic? Sí. ¿El Pato Celeste se hizo rico por ser un protegido de Mujica? Sí. ¿A Casal se le perdonó la deuda con la DGI por ser amigo de Mujica? No. ¿El Frente Amplio se llenó de gente con cargos que no quiere perder el sillón? ¿Cómo? ¿El Frente Amplio se llenó de gente con cargos que no quiere perder el sillón? Sí. ¿El remate de los aviones de Pluna fue un invento para favorecer a López Mena? Paso. Me quedé sin paso. Pero ¿Y se viene dio alguna no, dura? se dio ¿Cuántas cuenta que quedan? Queda una hoja sola, menos de una hoja. Sí, bueno, en 20 preguntas más Pero o menos. No, son fáciles. Me desmayo, Cuando ganó Mujica, ¿pensó que durante su presidencia podían darse tantos fracasos como los de ANCAP, Pluna, la regasificadora, Aluc y Sendic? No. ¿Cree que la reforma de vivir sin miedo va a lograr el voto de la gente? Sí. Sí. La igualdad... Las encuestas lo dicen. Bien. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en cargos para los que no están capacitadas? Sí. ¿El nuevo Código de Proceso Penal es demasiado blando con la delincuencia? Sí. ¿El golpe de Estado del 73 fue por culpa de los tupamaros? Me queda no y sí nada más. Yo esta Peti no te la puedo responder porque el golpe de Estado fue innecesario, pero fue provocado entre otras cosas por el desorden del Movimiento de Liberación Nacional, sí. La respuesta vendría a ser un... Chau, me voy. Gracias, Jorge Traverso. Gracias a ti, un abrazo a la gente, un abrazo a tu audiencia. Un placer escucharlo. Gracias a la gente de la emisora. Fue lindo estar contigo, un abrazo grande. Me voy a ver a Nacional, ¿está? Bien, no, pero antes no se va a ir de acá sin decir... Pero todavía más, escúchame una cosa. Sí. No, Sí. remate usted. Usted está cerrando el programa. Así está el mundo, amigos. Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas, sacude tus neuronas.